This call is now being recorded. Eso, chicos, muy buenos días, bienvenidos el día de hoy, 25 de febrero del año 2012. Vamos a dar inicio a la jornada preuniversitaria del día de hoy. Entonces, vamos a continuar con el solucionario que teníamos para esta semana. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de arrancar con la temática? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Nosotros íbamos... Listo. Ya pueden colocar su nombre en el chat, como está haciendo Brian, muy bien. Nosotros íbamos en... acá. Listo, en la pregunta 18 de este solucionario. Listo, entonces dice... Bienvenidos, dice de la siguiente forma. En 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Listo, entonces tenemos aquí la piedra que va cayendo y esto que vemos es lo mismo que nosotros hemos dibujado a lo largo del curso. Simplemente es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, creo que me estoy compartiendo pantalla. Ay, gracias, chicos. O grabo la clase, ajá, o con pacientes. Listo. Ahí sí ya están viendo mi pantalla, ¿listo? Entonces, volvamos a ver. Dice, en 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre de una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, aquí vemos el diagrama que realiza el estudiante, ¿listo? La fuerza y la resistencia es el vector que es representado hacia arriba y el peso, como siempre, será el vector hacia abajo, ¿listo? Entonces, en el primer instante vemos el agua ofrece resistencia sobre la piedra, sería esta, pero el peso es más grande, entonces el movimiento debe ir hacia abajo. Siguiente instante, miren, peso se hace un poquito, se mantiene, pero la fuerza de resistencia se hace más grande. Para finalmente en el estanque 3, el peso tiene una magnitud y la fuerza de la resistencia del agua iguala ese peso. Entonces aquí podemos decir que mg es igual a la fuerza de resistencia. ¿Listo? Que ofrece el agua. En este caso de aquí, para los 3 casos de acá, mg, peso es mayor que la fuerza de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 2 casos bajaba con mayor velocidad, ¿listo? Y en este caso, Isabel está pensando en ese momento, cuando yo igualo fuerzas, en ese caso si anulan las fuerzas, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0, muy cierto, porque aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a fuerza de resistencia menos mg. Si ambas son las mismas, pues me va a dar igual a 0. En este caso se establecería un sistema en el cual está en reposo, ¿cierto? Y ustedes pensarían, entonces la piedra ya no se mueve. En este caso no es que la piedra no se mueva, sino que la piedra a partir de ese momento, como las fuerzas se han igualado, ella empieza a caer con velocidad constante. O se establece un movimiento en el cual hay reposo pero a velocidad constante. Usted recuerda la regla de una de las leyes de Newton que dice cuando un cuerpo está en reposo o a velocidad constante, se tiene que el cuerpo está en reposo. ¿Sí, dime? Profe, qué pena. Soy Jennifer López Gómez. Es que ayer por problemas de mi salud... No te escucho. Espérame un momentico, Jennifer. ¿Qué? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí ya te escucho mejor. Es que ayer por problemas de mi salud no pude presentar ese trabajo. Entonces quería saber si usted lo podía dejar vigente hoy para poder ver si lo puedo acabar. Listo, Jennifer, no hay problema. Entonces tienes plazo hasta hoy, no hay problema. Aquellos que no lo hayan presentado, lo terminan hoy. Listo, ya está activo en la plataforma. Muchísimas Listo gracias. para servirles. Permiso, voy a quitarme esto porque creo que son los audífonos los que están interfiriendo. ¿Listo? Entonces cualquier cosa me comunican y lo voy a subir al volumen a ver qué. Listo. Ahorita dice, si el estudiante mide la aceleración de la piedra al tercer instante,
se espera que la magnitud con respecto al resto de los instantes sea. Entonces, en este caso, llegamos a un lugar en el cual tengo una velocidad constante, ¿cierto? Cuando yo tengo velocidad constante, ¿qué ocurre con la aceleración? ¿Recuerdan? Entonces, en este caso, vamos a ver, velocidad igual a constante y la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, si la velocidad se hace constante, la variación va a ser el valor 1 es igual al valor 2, o sea, valor final menos valor inicial sobre tiempo, ya sabemos que también es la aceleración. El valor final es igual al valor inicial, esto se hace 0 y no importa el tiempo, se hace 0, por tanto, en este punto, la aceleración va a ser igual a 0, es decir, no hay aceleración, no es que el movimiento se detenga, sino que como a velocidad constante, la aceleración se anula o se hace 0. Vamos a ver qué dice. Sea mayor que la del primer instante, falso, porque ya hemos visto que la velocidad se hizo constante, entonces, falso que sea mayor. Porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo, falso. Esto, el peso no está haciendo cambios de velocidad, el peso solo está actuando siempre con la misma fuerza hacia abajo, ¿listo? B, mayor que en el primer instante, falso, porque el peso de la piedra disminuye. El peso de la piedra nunca disminuye, ya sabemos nosotros. Para que el peso cambie, para que mg, que es igual a la fuerza del peso, cambie, necesito que cambie la masa, ¿listo? Necesito que haya una variación de masa. Y aquí no nos están diciendo que la piedra varíe, que nada sobre la piedra, ¿listo? Disminuye cuando la fuerza de resistencia cambia al aumentar, falso. La fuerza de resistencia sí cambia, ¿listo? Pero eso no está afectando la masa, por tanto el peso, miren que sigue constante. Lo que pasa es que el agua ahorita empuja con más fuerza la piedra hacia arriba, ¿listo? C, constante porque la aceleración de la piedra siempre es igual a la aceleración de la gravedad. En este caso, esta también sería falsa porque como no tengo variaciones de velocidad, no estoy teniendo una aceleración, ¿listo? Y la D dice nula, bien, es decir, igual a 0, porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de la resistencia se cancelan, y en ese caso la velocidad se hace constante. Muy bien, hasta ahí entendimos qué ocurre en este sistema. Pero chicos, Sí, que señor. vayamos a... ¿Alguna pregunta? Cuéntame, Jennifer. No, profe, estoy diciendo que sí entiendo. Ah, listo. Entonces, para que nos quede claro, siempre recuerden, cuando ustedes tengan un movimiento constante o en reposo, la velocidad en el reposo absoluto es 0, listo, sin movimiento. Vamos a ver si lo... Saquémoslo aquí en una pestañita, ¿listo? Vamos a crear una nueva diapositiva para explicar eso. En física, tengo yo dos condiciones que cumplen con la ley del reposo. La primera es reposo completo. Usted está quieto, no hay nada. En este caso, cuando usted está quieto, la velocidad es igual a 0. Esto es reposo. ¿Listo? Velocidad igual a 0, por tanto, aceleración igual a 0. ¿Por qué ambos son iguales a 0? Fácil, porque la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Usted como no está moviendo, pues la distancia que recorre es 0, dividido cualquier tiempo, pues va a ser igual a 0. ¿Listo? Velocidad. Y la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Si su velocidad inicial es 0 porque no se está moviendo y su velocidad final es 0 porque no se está moviendo, pues no importa, va a ser 0 siempre. ¿Listo? Eso ocurre en el reposo. Y en el reposo ya vamos a ver que se cumple una de las leyes de Newton, que es una de las más importantes, que dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cambiar de color. Lo que quiere decir esto es que si usted tiene una fuerza que empuja con 10 newtons hacia la derecha, tiene una fuerza que empuja con 10 newtons hacia la izquierda, entonces 10 newton positivo menos 10 newton negativo no es que sean realmente negativos, sino que hablamos del sentido, ¿listo? Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, entonces usted empuja un objeto hacia la derecha con una fuerza de 10 y hacia la izquierda con una fuerza de 10.
El objeto está en reposo porque las dos fuerzas que están sumándose se están anulando, entonces estarían cero. ¿Listo? Ahora suponga que usted hace lo mismo pero por arriba. 10 por arriba y 10 por abajo. En este caso, usted estaría teniendo en todos los ejes una sumatoria de fuerza igual a 0. 10 se cancela con 10, 10 se cancela con 10. ¿Listo? En ese caso estaría usted en el reposo como tal. Ahora, esa es la primera parte. La siguiente parte habla sobre, como tal, sobre un objeto en movimiento. Dice que cuando usted tiene un objeto en movimiento con velocidad constante, también se cumple que esté en reposo. ¿Listo? Es como si tuviera un sistema de reposo. ¿Listo? Y en este caso, velocidad es igual a la distancia que esté recorriendo sobre el tiempo que está empleando. Esta sí existe. Pero aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad. Variación de la velocidad sobre el tiempo. ¿Listo? Ahora, como la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, y dijimos que en cualquier punto la velocidad es constante, quiere decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, no cambia. Si va a 10 kilómetros por hora, todo el trayecto lo hace 10 kilómetros por hora, entonces va a ser 0 sobre t, lo que hace que la aceleración sea 0. ¿Listo? Ese es el truco que tenemos aquí. ¿Listo? Y en este caso, no necesariamente la sumatoria de fuerzas se debe cumplir que es igual a 0, porque vemos que se está dando un movimiento con respecto a la velocidad. Pero ¿qué ocurre en este sistema? Y por eso se dice que está en reposo. Simplemente vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿En el eje Y hay algo que esté actuando? No, no está actuando nada en el eje Y. En este eje no tengo fuerzas. Entonces va a ser igual a 0 porque no hay nada que actúe ahí. En el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a, sea como sea, tiene que haber, para que haya una velocidad tiene que haber una fuerza en este sentido. ¿Listo? Una fuerza que empuje el sistema hacia la derecha en este caso. ¿Listo? En este caso vamos a tomar esa como la fuerza positiva. Pero asimismo, todo el sistema, al estar en un factor físico, tiene una respuesta contraria. Es decir, si yo muevo algo hacia la derecha, hay algo que me lo mueve hacia la izquierda intentando vencer ese movimiento. ¿Listo? Esta sería la fuerza contraria o la fuerza de respuesta. En este caso tenemos que la fuerza normal, la de empuje, la que hacia la derecha, menos la fuerza de la resistencia, también son iguales a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, para mantener velocidad constante, si yo cambio la fuerza y una fuerza gana, la velocidad cambia. Para mantener velocidad constante, las dos fuerzas deben igualarse e ir moviéndose en un sentido. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí también se cumple el concepto de Newton. ¿Listo? Y eso es lo que vemos en la piedra en ese caso, por ejemplo. ¿Listo, chicos? Hasta ahí espero que vayamos entendiendo. Seguimos con la 20. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces, ahora sí. En las células animales, los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Ah, listo, no está escribiendo eso. Célula, su célula está feliz, y dentro de ella pues está el núcleo, pero por aquí hay unas partículas organelos que se llaman lisosomas. ¿Ellos qué hacen? Simplemente la comida entra por alguna forma mediante fagocitosis, pinocitosis, endocitosis, todas esas, entra y aquí ellos ya la tienen y empiezan a atacarla para romperla y digerirla, es decir, son el estómago de nuestras células. ¿Listo? Entonces, si todos los lisosomas de las células se rompieran, todos los lisosomas mueren. ¿Qué ocurriría inicialmente? La comida entraría, pero no habría degradación de la misma. ¿Listo? Se detendría, por así decirlo, la digestión. Es como si su estómago colapsara. Entonces,
inicialmente empezaría a buscar la célula otra forma de degradar, otra forma de destruir eso, porque recordemos que los lisosomas acumulan enzimas. Ya recordamos lo que es una enzima, ¿no? Y usted se los había explicado, ¿cierto? Una enzima, para que lo recuerden siempre, es una proteína que tiene actividad biológica. Esto tiene alguna actividad biológica, lo que implica que realiza un proceso, en este caso, degradar los alimentos. Veamos cuáles son las posibles. ¿Se degradarían moléculas en su interior? Podría pasar, porque simplemente el lisosoma está muriendo, pero miren que aquí me dicen qué pasaría inicialmente en la célula. Inicialmente todas estas enzimas empezarían a atacar. Estos, de alguna u otra forma, sin control, empezaría a degradar. ¿Listo? Y el lisosoma, que es el lugar donde están acumuladas, se ha roto y ahorita están todas liberadas por el organismo. ¿Puede pasar? Tal vez. Entonces pongámosle como un visto. B, perdería todo el agua el citoplasma. Falso, porque quien depende de la regulación del agua no es el lisosoma, es la membrana. Ella es quien dice, bueno, permito la salida o permito el ingreso. ¿Listo? Eso depende de acuerdo a la concentración externa e interna de soluto. Recuerdan que la migración de agua se conoce como ósmosis. Entonces, siempre que hablemos de migración de agua, estamos hablando del proceso de ósmosis. Y la membrana celular es la que dice, bueno, afuera hay mucho soluto, saquemos agua. Adentro hay mucho soluto, ingresemos agua. ¿Listo? No habrá respiración celular. Falso, porque la respiración celular ocurre en otro organulo. ¿Cuál es el otro? Ese se llama mitocondria. La mitocondria es el organelo celular encargado de respirar, es decir, realizar los procesos donde tomamos oxígeno, un nutriente, y lo degradamos hasta CO2 más agua, liberando en el proceso energía. Y la C dice, no se formarían proteínas. Esa es otra de las posibles respuestas. ¿Listo? Porque uno dice, bueno, las enzimas son proteínas con actividad, pero es que estas proteínas de las que hace referencia aquí como tal, son las que se forman directamente, recuerdan, del ARN. Y ese proceso que viene en el ARN llega a un organulo y se convierten en proteínas. Eso ocurre principalmente ¿en dónde? ¿Cómo se llama este organulo? Eso, ribosoma. Aquí básicamente nos permite es evaluar, nos están evaluando nuestro conocimiento de qué hace cada organulo en la célula, cuáles son las funciones celulares, ¿listo? Entonces ya vemos que 3 de ellos no se hacen en el lisosoma, y el único que podría hacerse en el lisosoma es la degradación de moléculas en su interior. Entonces posiblemente la respuesta correcta en este caso es la A. Se empiezan a degradar porque no hay control sobre las enzimas excretadas y la célula empezaría a degradar todo a lo loco. Después de un tiempo, cuando no tenga nada que degradar, empezará posiblemente a sufrir de falta de nutrientes, pero inicialmente degradará todo lo que se encuentre porque el lisosoma ha liberado todas las enzimas. Se han roto esas burbujas enzimáticas y han salido a digerir todo lo que haya por ahí. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, como no tenemos ninguna pregunta, también es importante, les recuerdo, repasen, péguense una repasadita de las funciones generales que tienen los organulos celulares, ¿listo? Para que la recuerden así simplemente como por saberlas, ¿listo? Ahora, veamos la 121. La 121 dice: el modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire. Veamos lo que es la gráfica. Entre más arriba, yo estoy notando esto, entre más arriba, menos partículas de aire, porque miren que acá abajo hay muchas partículas. Si me pidieran hacer un gráfico, ¿yo qué haría? Yo haría, ¿cuál es la variable que puedo medir? La única que está ahí cuantificada, altura en kilómetros. Entonces, altura en kilómetros.
Si me preguntaran, yo diría, acá, número de partículas. Ahorita sí, entre más bajo, más partículas, y este proceso empieza o sea que hay a decaer, o sea que hay una relación inversa. Número de partículas es inversamente proporcional con la altura. ¿Listo? Eso tengo hasta ahí. Una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados con una altura de 0 kilómetros. Es decir, aquí, en este punto, en la parte más baja, 100 grados centígrados es la temperatura de ebullición del agua. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión atmosférica, vamos a ver este concepto. ¿Listo? ¿Entendimos esta parte de la gráfica? Entonces voy a aprovechar ese espacio para construir ahora un nuevo concepto. ¿Listo, chicos? Ahora, entre más partículas en un cuerpo, ¿habrá más presión o menos presión? Número de partículas, presión. Entre más partículas haya, más apretadas van a estar. Entonces yo voy a decir que a mayor número de partículas, mayor presión. Entonces acá abajo habrá mayor presión. Mientras que acá arriba hay una menor presión porque hay menor número de partículas, ¿cierto? Ahora, nos dicen que, teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor iguala la presión atmosférica, entonces esta que tenemos aquí la voy a representar como presión atmosférica. Mayor presión atmosférica abajo, menor presión atmosférica arriba. Ahorita sí, nos dicen, tengo una olla y empieza usted a calentarla. Tan, tan, tan. El aire está ejerciendo una presión, o sea, toda su atmósfera está ejerciendo una presión que se llama presión atmosférica. Justo cuando la presión de estas moléculas iguala esa presión, todas empiezan a salir. ¿Listo? Porque ahí empieza el punto de ebullición. Entonces, cuando la presión interna de la olla es igual a la presión atmosférica, se da el proceso de ebullición. Ebullen. Esto, o sea que ahí se alcanza lo que conocemos con la temperatura de ebullición. ¿Entendido hasta ahí? Espero que cualquier duda me preguntan. Entonces, aquí dice que la temperatura es de 100 grados centígrados, ¿listo? Arriba, que la presión es menor, acá, borremos esto que ya tampoco lo necesitamos, acá arriba, donde la presión es menor, más pequeñita, yo probablemente requiero una menor presión interna, porque debo igualarlas. Si aquí es una unidad, por ejemplo, yo debo llegar a una unidad de presión dentro del líquido. Si acá arriba son 0.5, pues debo llegar a 0.5 de presión interna. Entonces, en ese caso, muy probablemente la temperatura de ebullición aquí arriba, mucho más arriba, sea menor de la que tenía abajo, menor de 100 grados centígrados. Cualquiera de aquí para arriba, muy posiblemente es menor que 100 grados centígrados. Veamos qué dice entonces. Igual, si se pone a calentar la misma cantidad de una altura de 25 kilómetros, es decir, aquí, en este lugar, miren, presión mucho más pequeña porque tengo menor cantidad de partículas, y si la presión es mucho más pequeña, posiblemente la presión interna que debe alcanzar el líquido en la olla es menor, entonces lo hará a una temperatura mucho más baja y posiblemente en un tiempo un poquito menor, ¿listo? Entonces dice, hierve a una temperatura menor de 100 grados, porque la presión es menor a esta altura, muy bien, va a hervir a una temperatura menor a 100, que es lo que hemos pronosticado acá, y dice que porque la presión es menor a esta temperatura. ¿Listo? En este caso, esa parte también es cierta. ¿Listo, chicos? Voy a proceder a dibujar acá el sistema para que lo volvamos a entender. Presión atmosférica es la presión que usted tiene por el aire que está encima suyo. ¿Listo? Y las moléculas internamente tienen que, se empiezan a calentar y quieren pasar al estado de vapor, entonces ellas tienen que romper esa tensión que hay aquí, esa presión que se está haciendo aquí. Cuando ellas logran romperlo es porque la presión interna
es igual o mayor que la presión atmosférica. Entonces, cuando la presión atmosférica es igual a la presión interna, las moléculas se evaporan. O ya no tienen que esperar y rompen esta barrera de aquí y se van. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí. La B dice, hierve una temperatura mayor. Falso, porque eso sería si aumentara la presión. ¿Listo? Porque la presión es menor. Esto es correcto, pero si aumenta la temperatura es porque la presión ha aumentado. C, nunca hierve porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire. Eso descartémoslo por simple lógica normal. El agua hierve hasta por más alto que usted se encuentre, solo que requiere una temperatura mucho menor y también depende de las condiciones. Entonces, falso, porque el agua sí va a hervir, solo depende de las condiciones que le apliquemos. Y la D dice, se congela porque al no haber aire, el agua pues pasará a estado sólido. Falso. La ausencia de aire no obliga a que las moléculas de agua se acerquen tanto que se conviertan en estado sólido. Eso es vacío absoluto. Casi eso que realmente es vacío es porque no hay transmisión de energía adecuada y ellas se congelan es por el frío que hay. ¿Listo? No porque no haya aire. Entonces no se congela. Falso también. Respuesta correcta, la A. Tiene una menor temperatura de 100 grados centígrados porque la presión allá arriba es menor. ¿Listo? 21, respuesta A. ¿Está ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Eso me alegra. Cualquier cosa me dicen y me detienen. Ahora vamos a ver. El profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual forma y volumen, pero de diferente material. Entonces tenemos, supongamos, nuevamente, un cuadrado, otro, igual forma y volumen. ¿Listo? Entonces, para darle volumen serían 3 cajitas. Todas igualitas, pero cada una está construida de un material diferente. Acero, vamos a ver si nos dan aquí. Y le pide que los deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo de cada uno de ellos. Bueno, entonces podemos asumir acero, madera y cobre, por ejemplo. Listo. Juan observa que los 3 tardan tiempos diferentes en llegar al suelo. Bueno, los deja caer desde la misma altura, pero observa que T1 es diferente de T2, diferente de T3. ¿Listo? No deben llegar al suelo. A pesar de que los 3 están sometidos a la misma aceleración gravitacional, muy bien. ¿El peso de todos va a corresponder a qué fórmula? Peso igual, o sea, el vector que lo está jalando, masa por gravedad. La aceleración gravitacional va a ser la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de la observación que realizó Juan? ¿Qué es lo único que yo puedo determinar? La fuerza que actúa sobre cada uno de ellos es diferente, entonces probablemente el peso sea diferente. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué debe ser diferente? Pues que a pesar de tener la misma forma y el mismo volumen, la masa no puede ser igual. Entonces la masa 1 es diferente de la masa 2 y es diferente de la masa 3. Entonces el material 1 de acero, por ejemplo, pesa 1 kilo a pesar de tener 1 litro y la misma forma cuadrada. El otro pesa 2 gramos, miren la diferencia de pesos, a pesar de tener la misma forma y el mismo volumen. ¿Listo? Entonces uno va a caer más rápido porque el peso se está aumentando y maximizando. Esa podría ser una. ¿Listo? Es la que yo analizo. Veamos a ver cuáles son las posibles opciones. Permítanme, corro los rayoncitos hacia abajo. ¿Listo? Para que no lo tengamos que volver a... Listo. Yo creo que por ahí ya... Listo. Entonces dice... el tiempo de caída de los objetos depende de la altura de lanzamiento. Falso, porque miren que la orden fue déjenlos caer desde la altura de sus hombros. Entonces,
Falso, porque si no yo variaría la altura para analizar tiempos. Y lo haría posiblemente con un solo objeto, no necesito 3 objetos en ese caso. B, la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. Esta podría ser una de las respuestas. ¿Listo, chicos? Porque la fuerza gravitacional es la fuerza con la que jalan los objetos hacia el piso. ¿Listo? Entonces la vamos a dejar en visto hasta ahí. Ahorita dice, la fuerza neta actúa sobre cada uno de los objetos, que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. También podría ser. ¿Listo? Porque es que ya vamos a ver el porqué de esta afirmación. El porqué radica en que cuando usted deja caer un objeto, tiene usted un peso, ¿listo? Pero asimismo aquí no nos están diciendo que, por ejemplo, yo olvide la fuerza de rozamiento con el aire, no me están diciendo que yo olvide las diferentes fuerzas, entonces muy posiblemente hay una fuerza que va en contra del peso, que sería la fuerza de rozamiento con el aire. A pesar de que el aire sea no palpable, él ejerce una fuerza, o si hay una corriente de aire que sube, el peso va a variar, ¿listo? Mientras que la B dice que es la fuerza gravitacional sí puede ser proporcional a la masa, que es lo que estamos viendo aquí. Ese peso llamado también fuerza gravitacional es proporcional a la masa, pero miren que en el sistema no nos están desplazando ni nos están diciendo que olvide las demás fuerzas. Y entonces, muy posiblemente, la sumatoria de fuerzas sobre cada objeto es diferente para que tarde diferente. Si lo logran ver, esta sí es muy engañosa, pero la respuesta correcta aquí es la C. La fuerza neta sobre el objeto, sobre cada uno de los objetos es diferente. Lo que implica que todo el conjunto de fuerza de rozamiento, peso, ¿qué otra fuerza puede existir ahí? Velocidad, todas esas convierten eso en un resultado que es que caiga a diferentes tiempos. Y la D dice, la forma de los objetos está relacionada con diferentes fuerzas de fricción. Falso, porque la forma es la misma. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, yo. Pregúntame, Jennifer. O sea que la B no es porque la fuerza gravitacional es para los tres la misma. La fuerza gravitacional no es para los tres la misma. Recuerda que la fuerza gravitacional, al final de cuentas, es lo que nosotros conocemos como el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad, y cada uno de ellos va a tener posiblemente una masa diferente. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que en este sistema yo tengo es una sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Porque mira que en ningún momento del problema están diciendo considere solamente el peso o si se desprecia la fuerza de rozamiento con el aire. En ningún momento están diciendo eso. Por tanto, yo no puedo asumir que solo la fuerza gravitacional está actuando sobre mi bloque. Esto en un modelo ideal físico, si uno asume solo la fuerza de gravedad actuando, pero en el problema que tenemos, yo puedo asumir, por ejemplo, ¿qué tal no fueran metales, así no fueran metales, sino que uno de estos fuera icopor? Por ejemplo, el icopor tiene una menor resistencia y si usted lo sopla, va hacia arriba. La fuerza, pues, de flotación es mayor. Entonces, ¿qué pasaría si usted suelta los dos de icopor? En el acero cae rápido, pero el icopor por una corriente de viento empieza a ir a volar. ¿Listo? En ese caso, usted tendría que tomar la sumatoria de fuerzas en todos los ejes, ya Y o sea Z, para analizar el sistema. Mientras que la fuerza gravitacional está olvidando las demás fuerzas que pueden estar actuando sobre el bloque. Por ejemplo, aquí la fuerza de resistencia del viento, que sería contraria a esto. ¿Sí me hago entender, Jennifer? Sí, señor, gracias. Listo. Esa es muy engañosa y yo también pensaría a primera vista la B, perdón, ¿listo? Pero analizando a profundidad y leyendo muy bien el problema, ustedes cuando encuentren dos preguntas que tengan dos respuestas muy similares, ahí no nos queda de otra sino leer a fondo y buscar entre las dos cuál tiene mayor peso, cuál tiene mayor lógica. Para mí y para el ICFES la respuesta es la fuerza neta que actúa sobre cada uno de ellos es diferente, lo que hace que caigan de forma diferente y eso afecta los tiempos y el resultado del experimento. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo, entonces vamos con la siguiente, entonces si no tienen ninguna otra pregunta. Esta dice, un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferentes densidades.
para luego medir su volumen y su masa. En la gráfica se presentan los resultados de este experimento marcados con los puntos. Densidad baja, el líquido tiene una baja densidad, listo. Entonces, recuerden, aquí qué es lo que estoy teniendo que yo siempre voy a tener constante. La esponja siempre va a absorber un volumen constante, ¿cierto? Porque miren, sumergir una esponja en líquido de diferentes densidades para luego medir su volumen y su masa. Comúnmente, desde que no grafiquen el volumen es porque el volumen es constante, además la esponja se va a hinchar siempre hasta el mismo volumen aproximadamente. Entonces, densidad 0.6, masa aproximada de 35, ¿listo? Densidad de 1.5 por acá, masa de 50, entonces yo puedo decir la masa es directamente proporcional con la densidad del líquido. Más denso el líquido, más está absorbiendo mi esponja. ¿Listo? Eso es lo que yo sacaré y ya hemos aprendido a leer esas gráficas. Va en crecimiento, entonces eso es un directamente proporcional. Va en decrecimiento, inversamente proporcional. ¿Listo? Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, por acá, la masa registrada será diferente de cero. Muy posiblemente sea diferente de cero, sea muy pequeña, pero posiblemente sea diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Bueno, vamos a ver, cojamos una muy chiquita, como aquí, 0,1. Subo, llego hasta aquí y posiblemente voy a tener una masa de 10. Si es posible, y si me sigo haciendo más chiquito, incluso un valor muy cercano a 0, miren que llega un valor que es 5. Incluso ahí puedo decir que cuando es 0, voy a tener 5. Cuando la densidad del líquido es 0, voy a tener una masa de 5. Muy posiblemente, a pesar de que el líquido sea muy poco denso, ya yo tengo una masa presente en el sistema, porque pues el líquido existe, por tanto debe tener una masa. ¿Listo? Por más liviano que sea el líquido. Ahora sí, entonces la afirmación es correcta. Sí, la afirmación sería correcta. Vamos a ver qué dice acá. Sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de 0. Bueno, sí. Y veamos, ¿qué línea de tendencia? Esto, lo que se llama B, o lo que se llama intercepto. ¿Listo? Hasta ahora hemos visto simplemente la línea. La línea sabemos que Y es directamente proporcional a una constante, que es la pendiente del sistema, por la variable independiente, pero ahora vamos a ver que la línea también toca algo que se llama intercepto. Cuando B es diferente de 0, quiere decir que la línea está cortando el eje Y en algún punto que no es 0. Y en este caso, como es 5, quiere decir que incluso cuando la masa, cuando la densidad del líquido, la sustancia que está teniendo sea 0, la masa del sistema va a ser muy cercana a un valor cercano a B, en este caso cercano a 5. Quiere decir que esta parte está bien hasta ahí. La B dice, no, eso es falso, porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. Eso es falso, yo estoy viendo una línea que las une, entonces eso ya es un patrón. Falso. Cuando ustedes vean una tendencia, ya pueden decir que hay un patrón. Si ustedes ven esto en una gráfica, un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro hasta por acá abajo, ahí sí no hay ninguna tendencia. Yo los quisiera ir a todos con una recta, con una línea, no podría. Me quedaría una... Eso es no tener una tendencia, ¿listo? Pero aquí yo veo una tendencia, una línea recta. ¿Listo? Ahora, no porque no existen datos que usen líquidos de muy baja densidad. Pues sí, no hay datos de baja densidad, pero yo puedo extrapolar, es decir, si usted construye una recta, usted puede asumir que el modelo se comporta de forma matemática siguiendo esta función. Y usted puede calcular o intuir para valores más bajos o para valores más altos. Eso se llama extrapolar, es decir, extender el experimento a valores que usted no ha tomado y se puede hacer. ¿Listo? Falso. Y sí, está bien, porque todos los datos representan masas diferentes de 0. ¿Eso no influye? No, eso es falso. ¿Listo? Porque, pues, cualquier líquido debe tener una masa diferente de 0. Eso no implica, en este caso, el por qué a bajas densidades voy a tener masas muy pequeñas. ¿Listo?
La respuesta correcta sería la A, de la 23. ¿Eso, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta nuevamente? ¿Preguntas? ¿Tienen interrogantes? ¿Tenemos dudas? ¿No? Bien. Profe, Sí, em, María Ángel. Angie, en verano, ahí se podría extrapolar para el otro lado del eje X, para el lado negativo. Para acá. O sea, es decir, tú me estás queriendo decir para acá. Si yo podría bajar la curva así. Ajá, Claro que puedes hacerlo. Es muy bien, lo puedes hacer. Pero, o sea, tú puedes llevar la gráfica a esto y decir, listo, voy a tocarla aquí cuando y se hace 0, X cuánto vale, ¿listo? Pero aquí vas a tener tú un problema físico. ¿Cuál es el problema físico? ¿Tú conoces masas negativas? no, Listo. ¿Conoces densidades negativas? Es decir, tú aquí vas a desarrollar un mayor de menos 0,2 gramos. ¿Tú conoces densidades negativas? no. Entonces, por esa razón, esta gráfica no se puede pasar y extrapolar a valores negativos. ¿Listo? Esa es la razón. Tú matemáticamente lo puedes hacer, pero cuando te encuentres el resultado que obtienes, te va a decir menos 4 gramos por centímetro cúbico y tú vas a decir, eso no existe. ¿Listo? Menos 4 ya no existe. Entonces, es ahí donde uno tiene que frenarse. Matemáticamente sí se puede hacer incluso para muchos procesos físicos, nosotros lo hacemos y llevamos a la extrapolación por debajo de los ejes, ¿listo? Y se obtienen respuestas, pero uno tiene que interpretar ya al menos qué significa. Esto, por ejemplo, hay veces que uno hace análisis de calor y le queda aquí menos, o de energía, le queda menos 15 julios. Ese menos yo no lo asocia, no es que no esté teniendo energía, es que le estoy liberando al sistema. Eso es otra interpretación que ya depende de la experiencia y del analista, ¿listo? Pero tú lo puedes hacer. En este caso no, porque no tenemos densidades negativas. Entonces, Bueno, hasta ahí puedo llegar. ¿Listo, chicos? gracias. De nada para servirles. Ahora sí, ataquemos esto. Dice, considere la reacción, la siguiente reacción y las masas molares de los reactivos. Listo. P4 reacciona, una mol de P4 reacciona con 6 moles de cloro para producir 4 moles de cloruro de fósforo. Listo. PCl3. Aquí nos dan los pesos moleculares o los pesos por mol, es decir, cuánto pesa cada mol. Si yo lo quisiera poner en mol, tendría en peso, aquí tendría 124, en la reacción yo tendría P4, voy a colocarlo aquí arriba, aquí tendría 124 gramos de esta sustancia reaccionando con cada cloro, cada mol de cloro pesa 70, pero como hay 6, yo la tendría que multiplicar por 6 moles, ¿sí ven? Entonces sería 6 moles por 70 gramos por mol que pesa el cloro. ¿Y cuánto se me producirá? 137 gramos de PCl3, pero me está diciendo que son 4 moles, entonces tengo que multiplicar por 4. ¿Sí ven? Esa sería la forma de yo hacerlo por peso. ¿Cuánto pesa la sustancia? En este caso 124 pesa el P4, pero como se está usando una sola mol, por 1. El cloro pesa 70, pero como estoy usando 6, lo tengo que multiplicar por 6. Y el PCl3 pesa 137, pero como se me están produciendo 4, necesito multiplicarlo por 4. Ahora veamos. De acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos, una mol de P4 con 210 gramos de cloro, ¿listo? 210 gramos de cloro, ¿cuál es el reactivo límite? Vamos a ver este análisis. 6 por 7, ¿cuánto da? Rápido, chicos. 42. Exactamente. 42. Este 6 por 70 realmente me está indicando que aquí voy a sacar una flechita. ¿Para dónde lo saco? Aquí. Voy a sacar una flechita que me indica que ahí estoy 420 gramos, ¿cierto? Entonces, si hago yo este análisis, me indica 124 gramos de P4 reaccionan con 420 gramos de Cl2. ¿Listo? Ahora, me están dando estas dos cantidades, voy a coger cualquiera de ellas, o ahí ya no hay necesidad de coger nada.
Porque miren que 124 le van a reaccionar con 420 y apenas me dan 210. Es decir, me están dando la mitad. Tengo la mitad de Cl2 de cloro. ¿Listo? ¿Qué es un reactivo límite? Básicamente, ¿ustedes recuerdan qué es un reactivo límite? ¿Sí? No, profe, yo no. Listo. Reactivo límite es el reactivo que se acaba primero. Primero y limita la reacción. ¿Listo? Suponga que usted quiere hacer sándwiches, por ejemplo. Entonces tiene 20 rodajas de jamón, 40 rodajas de pan y 22 rodajas de queso. Usted empieza a hacer los sándwiches, coge una de jamón, una de queso y dos de pan. ¿Listo? Pero resulta que cuando se le acabe uno de ellos, o sea, tiene que parar porque no hay forma de seguir haciendo sándwiches. Entonces, ¿quién es el que se acaba primero, el que está en menor cantidad? En este caso, como la relación es una de jamón, una de queso y una de pan, el jamón que tenía 20 unidades se me va a acabar primero y me va a sobrar pan y queso. ¿Listo? Entonces, ese sería mi reactivo límite. En este caso, veamos acá. Cuando yo tenga, dicen que 124 reaccionan completamente con 420. ¿Listo? Y a mí me están dando apenas la mitad, me están dando 210. Entonces es muy probable a los 210 me haya reaccionado la mitad de esto, la mitad de P4. Y justo cuando acaben los 210, como se me acaba el cloro, yo detengo la reacción. O sea que el reactivo límite en este caso es el cloro como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendimos esa parte, chicos? Profe, pues el reactivo límite es lo que, como usted lo resumió, que se acaba y lo que limita más rápido. Pues entre más rápido se acabe, limita más fácil. Sí, efectivamente. Entonces es el que se encuentra en menor cantidad con respecto al otro. Aquí sabemos, 124 gramos de P4 me van a reaccionar completamente, esto es reacción al 100% total, con 420, ¿cierto? Y yo apenas te di 210 y te estoy haciendo reaccionar con todo esto, con 124. ¿Qué va a pasar? Los 124 empiezan a reaccionar, hasta que en un punto el cloro se acaba, porque el cloro dice, bueno, yo ya reaccioné, los 210 que habían se me fueron, y el P4 va a decir, bueno, ahorita yo con quién reacciono. Como ya no hay más cloro, se detiene la reacción. En ese caso, el cloro es la reacción o el reactivo límite del sistema. ¿Sí? ¿Hacer alguna pregunta, Dana, Isabel, Jennifer, Javier? ¿Cómo van? ¿Sofía? Por mi Profe. parte no, profe. ¿Qué? Profe, o sea que el reactivo límite sería el P4 porque es el pues, de menor cantidad. No, reactivo límite es el que está en menor cantidad y el que se acaba primero. Ah, vale. Entonces, aquí el que se acaba primero va a ser el que se encuentra en menor cantidad de lo que requiero. Por ejemplo, yo requiero 420 de cloro para que la reacción sea al 100%. Vamos aquí. Listo. Y requiero 124 de P4 para que sea al 100%. Entonces, me dan 124. Bien, por este lado podría yo llegar al 100%. Pero de cloro me dan apenas 210. Eso indica que me están dando la mitad de esto. O sea que si yo recorro el camino, como me están dando la mitad, 210 gramos de Cl, yo no voy a llegar a 100, yo voy a llegar al 50% apenas. Y hasta ahí va a proceder mi reacción, porque de ahí para arriba ya se acabó el cloro y ya no tengo más con quién hacer reaccionar el otro reactivo. ¿Listo? Sí, señora, ahora sí, gracias.
Listo, de nada, chicos. Entonces, el reactor límite, ¿cuál es? Es el cloro. Vamos a buscarlo acá. Ah, el Cl2, porque reaccionarán en su totalidad los 210 gramos. Muy bien, todo esto se va a acabar. Y queda la mitad de P4 sin reaccionar. La reacción va a dar hasta el 50, o sea que va a quedar el 50% del otro. Muy bien. Respuesta correcta sería hasta ahí la A. La B ya nos dice que el P4, porque hay menor masa en gramos que el Cl falso, porque eso lo tenemos que ver en una reacción química, no necesariamente es el que más bajito tiene la cantidad, es el reactivo límite, porque depende mucho, en este caso, de la cantidad de moles. Vieron que el peso molecular yo lo tuve que multiplicar por las moles, aquí en este lugar, aquí, yo tuve que multiplicarlo por las moles. Entonces, el peso molecular no necesariamente, o la masa no necesariamente depende de si es o no reactivo límite, depende de realmente de la cantidad de moles implicadas en el proceso. En este caso, una reacciona con 6. Si fuera una con 1, ahí sí sería diferente el sistema. ¿Listo? Porque ahí tengo que analizarlo para una nueva reacción. Entonces, falso. No es el reactivo límite porque se encuentre en menor masa. ¿Listo? Eso depende de la estequiometría de la reacción, por ejemplo. C, el Cl2, bien, porque según la relación estequiométrica, siempre que existan 6 moles de Cl2, sin importar la cantidad de P4 falso. Siempre que hayan 6 moles, debo hacerla reaccionar con una. ¿Listo? Este factor, la reacción indica P4 más 6 de Cl2. Si yo multiplico eso por 2, por ejemplo, pongo 12, voy a necesitar que el P4 también se duplique. ¿Listo? No puedo modificar un reactivo sin modificar la cantidad del otro. Debo hacerlo a la par para que la reacción proceda al 100%. Y de el P4 falso, porque su masa molar es casi el doble de la del Cl2. Nuevamente no importa tanto la masa molar, lo que importa es la cantidad de moles, el número de moles implicadas. ¿Listo? Entonces, por esa razón también es falso. Respuesta correcta la A. 24, la A. Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, gracias. ¿Alguno de los compañeritos? Andrea, Angie, Brian, Dana, Lisette, Isabela, No, profe. Karen. Bien. No, profe. Entonces, continuemos para analizar esto. Listo. Ese análisis, ya vemos una gráfica, entonces vamos a analizar gráficas. Dice, la siguiente gráfica muestra la relación de la resistencia eléctrica y la temperatura para 4 resistencias eléctricas. Entonces, ¿qué es resistencia eléctrica? Todos lo sabemos, pero lo vamos a definir aquí. Tengo un conductor. Entonces, aquí entra un electrón, aquí sale un electrón. Resistencia eléctrica es la fuerza de resistencia que se opone a eso, al flujo de electrones. ¿Listo? Entonces, entre mayor resistencia, pues, se opone a ese flujo. Menos fácil le queda pasar ese electrón de un lado al otro. Y el paso de electrones de un lado al otro a través del metal se llama corriente eléctrica. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, analicemos la gráfica. Si yo quiero ver, a medida que aumento la temperatura, tengo varios comportamientos. Por ejemplo, el metal 4, o lo que sea el 4, miren, es una línea constante. Para cualquier temperatura, la resistencia es casi la misma. Esto no, es independiente de la temperatura. Para los metales triangular 1, R1, y este que es el otro, R2, para este y este, miren que van en aumento. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, noto que la resistencia de ellos va aumentando. Mientras que para el R3, a medida que yo aumento la temperatura, la resistencia va cayendo. Ahí tengo diferentes comportamientos de diferentes sistemas. Vamos a ver qué queremos.
Un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Entonces me dice, intensidad o corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ya sabemos por qué. Entre mayor resistencia, más difícil le queda pasar a los electrones por aquí. Entonces, pues, si la corriente es un flujo de electrones y la resistencia es la fuerza que se opone a eso, entre más resistencia, menos corriente. Entonces, por eso es inversamente proporcional. ¿Listo? Ahora, se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de esas resistencias de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 grados. ¿Listo? Entonces, la idea es que aquí voy a escoger la que tenga voy a montar mi sistema, voy a querer que sea la de menor cantidad de corriente. ¿Listo? Para que sea la de menor cantidad de corriente, yo debo hacer la resistencia máxima, ¿cierto? La resistencia mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la que tiene resistencia mayor. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, la resistencia que utilizar es, pero miren que aquí viene el problema, me dicen lo que ahorita Angie me preguntaba, me están dando datos y me dicen qué pasará acá 90, donde yo no tengo datos, pero me dicen que se mantienen las tendencias, entonces yo, lo trato de seguir tal cual como iba, sin alterar la forma, entonces me quedará por aquí. ¿Esa es una resistencia alta? Falso, no ofrece una resistencia alta, descartado el material 3. El siguiente en tocar ese puntico, sigo extrapolando, sería el 4, me da este valor, no, hasta ahí no puedo asegurar que sea alta, descartado. Miren que la línea de tendencia de 2 tiende a subir, pero va haciendo un movimiento como parabólico, es decir, que yo puedo arriesgarme a decir que va en ese sentido, tocando aquí. Vamos a ver con el del material 1 que pasa, es una línea recta. Si yo continúo la línea recta, sin afectarla, me quedaría como por aquí. Entonces, este punto va a ser el punto más alto, y ese punto corresponde a el material que tiene triangulitos, ese punto es R2. Entonces, la resistencia de 2 a 90 grados centígrados, según la tendencia de las gráficas, me va a ofrecer la mayor resistencia. Si es la mayor resistencia, me va a ofrecer que por mi circuito pase la menor corriente eléctrica. Entonces, vamos a ver. La respuesta dice A. R1, porque tiene mayor resistencia eléctrica desde los 40 hasta los 80. R1 era triangulito, pero R1, observemos, desde los 40, desde aquí, hasta los 80. Aquí no tiene la mayor resistencia, hay otro que tiene mayor resistencia, y en algún tramo también que está aquí. Es decir, él tiene dos resistencias que son mayores en ese rango, entonces esto que estoy afirmando es falso. La B, R2, porque su resistencia eléctrica será la mayor a los 90. Hicimos la extrapolación, es decir, analizamos por fuera de los datos siguiendo la misma tendencia de la gráfica y observamos que efectivamente a los 90 R2 va a tener una resistencia mayor, por tanto el menor flujo de corriente. Entonces B sería la respuesta correcta hasta ahí. Se dice R3 porque tiene la menor resistencia desde 40 hasta 80. Desde 40 hasta 80 sí tiene la menor resistencia, va cayendo. Pero es que yo estoy buscando la mayor resistencia para tener la menor cantidad de corriente. Entonces, falso. Si yo quisiera la mayor cantidad de corriente, sí usaría R3, porque tiene la menor resistencia. Pero eso no es lo que quiero lo contrario. Entonces busco el proceso contrario. Y R4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura. Falso. O sea, sí, no depende de la temperatura, pero yo necesito que me ofrezca la mayor resistencia eléctrica. Entonces, R3 es una resistencia intermedia, si vemos ahí. R4, perdón, no llega a valores ni muy altos de resistencia ni muy bajos, entonces una intermedia, no, yo necesito un extremo para que me conduzca la menor corriente eléctrica. Falso, respuesta correcta la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, listo. Profe, por ejemplo, yo en esa me confundí y respondí que era la R4, si no estoy mal, la que está constante, por lo que pues pensé que iba a permanecer constante, ni iba a bajar, ni iba a subir.
Pero entonces aquí usted nos quiere decir es la que con mayor fuerza vaya, con la que mejor tenga resistencia, ¿cierto? Es que la pregunta te dice aquí, la menor cantidad de corriente, ¿listo? Entonces, Jennifer, la menor cantidad de corriente, yo quiero que la corriente sea la más pequeña. ¿Qué resistencia debo usar? ¿La que sea la más alta o la más bajita? Basando aquí, mira, respóndeme tú. La de menor cantidad, La de menor corriente, ¿qué resistencia debo usar? ¿La mayor o la más pequeña? la más pequeña. Mayor resistencia. Vamos a ver, vamos a hacer. Son inversamente proporcionales, entonces cuando esta aumenta, esta baja. Y cuando esta baja, resistencia aumenta, ¿listo? Son inversamente. Entonces, vuelvo a darte la pregunta, Jennifer. Si yo quiero la menor corriente, ¿debo tener la mayor resistencia o la menor resistencia? La mayor resistencia porque son inversamente proporcionales. Exactamente, si quiero la menor resistencia, debo tener el valor más alto. Ah, sí, 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 señor. Y mira que R4 no sería porque a pesar de ser constante, él te llega aquí, pero él tiene un valor de resistencia intermedio. No es bajito como el de R3, por ejemplo, y no es alto como el de R1 y R2. Entonces él te va a ofrecer una corriente intermedia y el problema te dice, yo quiero la más bajita, yo quiero la mínima, la menor. Y cuando yo toque esos cables, la corriente no me mate, es lo que yo quiero. Tú no dices, ah, listo, entonces le pongo la resistencia más alta para que el flujo de electrones sea mínimo. Entonces, ahorita sí debo extrapolar un poquito, salirme de la gráfica un poquito, ver la tendencia, y veo que R2 a los 90 va a tener un valor un poquito por encima, porque si ves tú, aquí en este punto las gráficas van así, una va así y la otra va así. Entonces, cuando yo las toque, que es este punto, mira, una tiene una tendencia a subir, la otra tiene una tendencia a mantenerse como línea. Entonces voy a asumir que a los 90, la que venía como curvita va a tener un valor un poquito más arriba que la que viene como una recta. Sí, sí, señor. ¿Listo, chicos? Gracias. Ahí está bien. De nada para servirle, chicos. ¿Alguna otra pregunta ahí? Ninguna. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver esta. Esa ya la habían leído antes. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré los ejemplos de los tipos de preguntas que hace el INSS? Aquí aparece esta. Dice, un estudiante desea comparar los valores de la densidad de 3 líquidos, agua, etanol y aceite, y para ello hace 3 mediciones de una misma masa de líquido. Bien, hay 3 temperaturas, los resultados muestran en la tabla. Listo. Cogió agua, midió a 6 grados, a 17 y a 22 soltó las temperaturas, etanol a 3, 8 y 34 midió las densidades, temperatura de 10, 20, 30 midió las densidades. Bien. Con base en lo anterior se puede identificar que el experimento está mal planteado. ¿Por qué? ¿Por qué está mal planteado? Porque si yo quiero comparar, es decir, yo quiero comparar valores de densidad, ¿yo qué debería hacer? Si lo analizamos gráficamente, para que nos quede claro, este sería así. Yo tendré una gráfica en 6, 17, 22, y mi gráfica del agua puede ser como quiera, o sea, la gráfica del agua quedaría aquí. ¿Listo? Luego viene la gráfica del etanol, que la voy a dibujar con azul. Me quedaría en 3, 8, 34, por ejemplo. Y yo puedo decir que pues sería otra recta, pero pongamos que se mantiene más constante. Pero ven que esta recta abarca mayor rango, va desde aquí hasta acá. Y ahí no tanto, pero ahora notemos lo que va a pasar cuando yo llego a 10, 20, 30. Para el aceite pongámoslo en verde. Entonces, supongamos que es otra recta, pero me da así. ¿Listo? Miren que las 3 rectas, al tener rangos diferentes, me queda muy berraco comparar. Yo lo único que puedo decir es, son rectas y parece que aumentan. Pero, ¿yo puedo comparar la gráfica azul con la roja? No, porque la roja es más pequeñita. ¿Podría comparar la roja con la verde?
no porque incluso la verde es absurdamente grande y la roja es muy pequeña, es decir, los valores que yo escogí de mi variable temperatura, los valores de la variable independiente están mal tomados, porque yo debería garantizar que el rango de esa variable me permite a mí comparar los resultados, es decir, ¿dónde está el señalador? Señalador rojo, aquí estás. Quiero comparar algo, entonces coja esta variable X, que sería la temperatura, fije el mismo rango para las tres y ahí se analice la respuesta que va a tener. Entonces, construya tres gráficas, una, dos, tres, y ahí usted va a decir, ah, listo, en este rango de temperaturas, tal se comporta así, tal se comporta así, tal se comporta así. Son inversamente proporcionales, son directamente proporcionales, pero para el mismo rango de temperaturas. Aquí él está tomando rangos aleatorios para cada una. Entonces, por esa razón, no puede usted comparar. Si usted quiere comparar, debe tener al menos una de las variables que sea igual al sistema que usted está buscando. ¿Listo, chicos? Chicos, mientras copio la diapositiva para que nos quede ahí bien bonito, podamos ver lo que viene detrás. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ya dijimos que porque tomó mal las temperaturas, eso no sirve. Listo, temperaturas no son iguales. Por eso las respuestas están dadas en rangos diferentes de la gráfica, en rangos diferentes, entonces no son comparables los datos. Con base en lo anterior está mal planteado porque las temperaturas empleadas no son las mismas bien, por lo que no se puede hacer comparaciones entre las densidades de los tres líquidos. Muy bien. No puedo comparar las respuestas porque están en rangos diferentes de medición. Listo. B. No se puede hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos a las temperaturas indicadas. La densidad me relaciona masa sobre volumen. No necesito el volumen porque ya implícitamente lo puedo tener ahí. Entonces no necesito medir volúmenes. La densidad ya me las está permitiendo ahorrarme el tiempo de medir masa y volumen. No hay problema. C. Es necesario utilizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad ha cambiado. ¿Para qué si cada rango tiene temperaturas diferentes? Hacer una temperatura más alta lo podría hacer, pero sería otro dato que daría pie a más confusión, por ejemplo. Entonces, no, ahí los datos deben ser bien tomados. D. El aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes al agua y el etanol y esto hace que no se pueda comparar. Pues esa es la idea, poder comparar sustancias diferentes entre sí para saber el comportamiento de ellas. La de una comparación, usted no se va a comparar con algo que es similar, con su hermano o con su hermano, ¿no? Usted quiere compararse con alguien que es totalmente diferente a usted para saber si es mejor o peor que usted. Eso es comparar, entonces decir que porque el aceite es diferente no lo puedo comparar es totalmente falso. Respuesta correcta efectivamente es la A. 26, la A. Y desde la primera clase ya vamos esperando la explicación de por qué es la A, porque usted tomó diferentes temperaturas y por eso no puede decir que los resultados son comparables en el mismo rango. ¿Listo, chicos? ¿Sería una pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, siendo las 8:39, vamos a tomarnos 10 minuticos de descanso para que relajen, vayan, tomen café, preparen todo, vuelvan energizados y nos vemos a las 8:10. ¿Les parece? 8:50, ¿está bien? Para seguir con otra hora, 10 minutos de intensidad. ¿Listo? Vale, profe. Sí, profe, Listo, chicos. gracias. Entonces, a ustedes los espero en 10 minuticos. Ya regresamos. Si alguien tiene alguna pregunta, también la podemos discutir mientras tanto. Entonces, ya regreso, voy por un poquito de agua para la garganta. Ya volvemos.
Hola chicos, ¿sigo aquí alguna pregunta? Bueno, hola chicos, muy buenos, volví. ¿Listos? Bienvenidos todos. ¿Listos? Empezamos otra vez. Dana, Andrea, Angie, cuéntenme. Igual, sigo acá conectado, ya están ahí, estamos todos. Ya, profe. Listo, Angie, bienvenida nuevamente. Vamos entonces nuevamente con la pantallita. Espero que estén todos por ahí a mano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No importa que nos tengamos que devolver 15 preguntas, digan con confianza. Si tienen duda de alguno, pregunten. ¿Listo? No. Entonces, sigamos. La siguiente dice: la materia se puede clasificar analizando su composición como se muestra en el siguiente diagrama. Lo que vemos aquí se llama un árbol de decisiones. También lo vamos a usar y también nos piden aquí que lo analicemos. Es materia. Hago esta pregunta. ¿Es uniforme en todas sus partes? Si yo parto este lápiz, supongamos, y para acá encuentro la misma materia que para acá, digo, sí, sí es uniforme. Si lo separo y lo obtengo, que una parte es azul y la otra parte es roja, bueno, internamente ya tengo que no es uniforme en todas sus partes. Entonces vamos a ver. Si no es uniforme, tengo una mezcla heterogénea. Recuerdan que la mezcla heterogénea es esa donde yo miro y, por ejemplo, tengo agua con arena o con piedras acá abajo. ¿Listo? Yo a simple vista puedo ver dos fases, la fase 1 y la fase 2. Si eso es que no es uniforme la materia, entonces eso sería una mezcla heterogénea. ¿Listo? Y me puedo ir para el otro lado, yo solo veo una cosa. Digo, listo, solo veo una fase. Listo, puede ser. Ahorita sí, tiene composición. Me fui por este lado de sí. Tiene composición variable. ¿Y qué quiere decir? Cuando lo analizo bien, en su interior tengo, por ejemplo, sal disuelta en agua, o es simplemente agua. ¿Listo? Cuando yo analizo esto y obtengo que es solo agua o solo una sustancia, entonces es una sustancia pura. Pero si tiene dos o más componentes, es una mezcla homogénea. Listo. Hasta ahí tenemos esa división. Y vemos que dice: el acero es un material que contiene elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Vamos a ver entonces. ¿Esto materia? Bien. ¿Tienen composición uniforme? Sí. El acero tiene la composición uniforme. Bien. Ahorita, ¿qué dice? ¿Tiene composición variable? Aquí me están diciendo dos muestras de diferentes cantidades contienen diferentes cantidades de ambos elementos. Es decir, ya es una mezcla entre hierro y acero. Son dos elementos mezclados, o sea que sí tienen composición variable. O sea que el acero es una mezcla homogénea. ¿Listo? Eso es lo que saco de ahí.
¿Cómo clasificar el acero? Como una mezcla homogénea, muy bien, porque está formado por diferentes elementos, hierro y carbono, y es uniforme. Usted ve la varilla de acero y no puede decir, aquí hay carbono, aquí hay hierro, ¿listo? Sino que es uniforme. B, una sustancia pura. Para que sea una sustancia pura debe tener un solo elemento, un solo compuesto en toda su extensión. Aquí nos dice que hay carbono y hierro. Al haber dos ya no puede ser una sustancia pura. ¿Listo? Es una mezcla heterogénea. Falso porque la composición de las varillas ahí mismo es uniforme. Usted ve una varilla de acero y la ve toda igualita por todo lado. Entonces, falso y falso. ¿Listo? La D. Como sustancia pura, no, falso porque nuevamente volvemos a caer, tiene dos componentes, acero, está formado por hierro y carbono, entonces no una sustancia pura. Respuesta correcta, la A, es una mezcla homogénea del sistema. ¿Listo? Entonces, pregunta 27, mezcla homogénea, respuesta A. ¿Sí? Ahorita más tarde que sale el clase. Vale, listo, dale. Entonces, perdón chicos la interrupción. Listo, entonces ahorita sí. Esta la entendimos, hasta ahí cómo va. ¿Chicos? Bien, profe. ¿Aún no han vuelto de descanso? Bien, profe. Listo. Eso. Háblenme que si no, pienso que no han vuelto y pues... Ahora miremos esta. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide la temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Ya con ustedes hemos hablado de estos procesos, entonces, cuando yo caliento y la temperatura varía, estoy hablando de un estado. Cuando la temperatura la mantengo constante durante un tiempito, estoy hablando de que aquí hay un cambio de sólido a gaseoso, entonces aquí estoy teniendo el famoso punto de fusión o temperatura de fusión, donde pasa de sólido a líquido. Sigo calentando y va subiendo la temperatura hasta que llega a otro punto donde ustedes ya saben también que aquí la temperatura se estabiliza durante un tiempo y es porque estamos usando ese calor para pasar de líquido a gas. Entonces aquí llega la famosa punto de ebullición. ¿Listo? Ahora sí, fijemos, punto de ebullición a 100 grados. Punto de fusión a 0 grados. Me dicen que es una muestra desconocida. ¿Listo? Pero resulta que los puntos de fusión y ebullición son también un parámetro por el cual yo puedo reconocer una sustancia. Son algunas veces parecidos a las de otra sustancia, pero comúnmente pueden ser diferentes y pueden ser una identificación. Pero vamos a ver qué más nos dice. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. Entonces, sustancia, benceno, temperatura de fusión, 6 grados. No, pero es que yo la obtuve a 0. No, por aquí puede parecerse tal vez más o menos. Temperatura de ebullición, 80. Falso, a mí ahí sí me dio a 100, entonces benceno no es. Agua, 0 grados, bien, porque a 0 grados se fusiona. Y 100 grados de ebullición, bien. A 100 grados estoy teniendo la temperatura de ebullición, a 0 la de fusión. Acetonitrilo, menos 45, falso. ¿Listo? Y 82, falso porque llegué fue a 100 en la gráfica. 2-butanol a menos 115, peor porque hasta incluso se me salen de la gráfica, eso está por acá y eso no está aplicado, está por acá abajo, entonces eso no funciona. Y temperatura de ebullición, miren que sí encaja la temperatura de ebullición 100, pero es que la de fusión no me encaja. Posiblemente lo que yo tengo aquí es agua, con un punto de ebullición de 100 y con una temperatura de ebullición de 100. ¿Listo, chicos? Ahí. Esa sería. Respuesta correcta, entonces, buscamos. ¿Qué sustancia corresponde? El agua. Respuesta correcta, el agua, porque las demás no encajan bien los puntos de ebullición y de fusión con lo mostrado en la gráfica que tenemos ahí. 28, respuesta B, agua. Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre análisis de gráfica? Sí, dime, Jennifer. El agua como sólido es el hielo, ¿cierto, profe? Efectivamente,
Porque es que estaba confundida en eso, porque decía a qué sustancia corresponde el sólido inicial y como decía agua, pues el agua en sí no es un sólido, sino que ya se viene a convertir en sólido cuando es hielo. Sí, pero es que ahí arrancas de ver a qué temperatura partes. Mira que arrancas a -40. Entonces te dicen, aquí en el estado inicial, con una temperatura muy baja, el agua sí es hielo. O sea que sí es un sólido donde lo agarraste. Ah, vale, profe. Sí, es que estaba confundida en eso, ¿Listo? pero ya. Gracias. Dicen líquido se calienta, pero no dicen simplemente usted coge el cubo de hielo y es sólido, lo empieza a calentar y ya le pasa agua. Y aquí no nos están guiando a temperatura ambiente ya es como por aquí por 25, es como aquí. Entonces al estar aquí ya es líquido, por eso nosotros ponemos el agua en estado líquido, pero ahí nos dicen que arranco yo de un rango inicial de -40, ahí el agua es un sólido y bien sólido que sí es. ¿Listo, chicos? Y lo más importante, quiero que vean aquí, es un recordatorio para siempre. Siempre que vean líneas rectas de manera horizontal en un diagrama de temperatura versus tiempo, temperatura versus presión, y les hablen de sólidos o de líquidos, eso es un diagrama de fases. Y cada línea recta de esas indica un punto de fusión o un punto de ebullición. El más alto, punto de ebullición. El más bajo, punto de fusión. ¿Listo? Ahí no tienen por qué ponerle la duda. Entonces, en 0 hay un punto de fusión y en 100 hay un punto de ebullición. Hasta las lineecitas, para que les den el valor exacto, se las han trazado. Entonces, no hay por qué equivocarse ahí. ¿Listo, chicos? Solo hay que saber. Esa línea representa punto de fusión, esa línea punto de ebullición. Sale. ¿Listo? Ahora sí, sigamos, miremos esta. Por ejemplo, ahí yo ya de inmediato, solo por ver y hablando y jodiendo por las líneas, yo les puedo decir, esto de aquí es una constante, así solo viéndola. Listo, uy, esto es constante. Para cualquier concentración de lo que sea este reactivo, para cualquier concentración del reactivo Y, la otra variable no cambia. Entonces, para cualquier concentración de esto, la velocidad de formación de W no cambia. Eso es lo que, así viéndolas. Y del otro lado yo puedo decir, para cualquier concentración del reactivo X, la velocidad es directamente proporcional a esa concentración. Velocidad directamente proporcional a la concentración del reactivo, creo que es el reactivo X, sin leer la pregunta. Eso yo simplemente viendo las gráficas, eso es lo que quiero que ustedes también hagan. Simplemente viendo las gráficas, esto va creciendo, entonces. La velocidad, lo que esté en Y, es directamente proporcional a lo que esté en X. No cambia. Entonces, la velocidad es constante para todo X. ¿Sale? Vamos ahorita a hacerle la pregunta, que es por donde vamos a arrancar. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W en la reacción X más Y produce W. ¿Listo? En cada ensayo mide la velocidad de formación de W, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando el otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Listo. Estoy teniendo X más Y para formarme a mí W. Lo que yo estoy viendo aquí es que adicione la cantidad de Y que yo adicione, que es este de aquí, adicione la cantidad que Y, no me va a afectar la velocidad. W es como que yo me produzco a la misma velocidad siempre. Pero varíe la velocidad de X y W cambia. ¿Listo? O sea que W y X dependen y son directamente proporcionales. Usted duplica X, velocidad de W se va a duplicar. Pero Y lo duplica y velocidad de W no pasa nada, se mantiene a lo mismo. Eso me quieren decir las gráficas, ¿listo? Entonces vamos a ver qué dice acá. Con base en los anteriores resultados, se puede concluir el cambio de velocidad de la formación de W no depende de la concentración de los reactivos. Falso. No depende de la concentración de Y. De eso sí no depende. Adicione la concentración de Y que se le antoje en ese rango, que le va a dar lo mismo. Pero de X sí depende. ¿Listo? Vean que entre más X, más rápido se da. Falso. D. Depende de la concentración de ambos reactivos. ¿Qué digo? No depende de Y, depende solo de X. Falso. C. Depende solamente de la concentración de X. Vemos que la gráfica de X es la que nos muestra que está directamente proporcional. Entonces, depende exclusivamente de la concentración de X en el sistema.
Y depende solamente de Y, falso porque Y es una constante. ¿Sí ven? Una pregunta que parece larga, compleja y complicada, la resolvemos rápidamente, simplemente agudizando nuestra mente. ¿Listo? Eso es lo que quiero que lleguen, que ustedes la vean. Y de primerazo, si la gráfica les llama la atención, que fue lo que me pasó a mí, analizo la gráfica. Listo. En 2 segundos la analizo, 3 segundos. Ahorita sí me voy a leer la pregunta. Y la pregunta confirma mis sospechas. Me van a preguntar de quién depende la velocidad. Digo, depende de X. Sale directamente. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vieron lo mismo que yo? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta en el sistema? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces continuemos por acá. Continuamos. Esta dice, un estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello emplea una técnica que las separa de acuerdo con su peso molecular. La está pasando por un sistema y van a salir livianas, más pesaditas y las más pesadas. Eso ya depende de la técnica, ¿listo? Produce una respuesta en diferentes instantes del tiempo, cada vez que una proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica, en donde cada pico representa una proteína. ¿Listo? Proteína W. Sale la de 400 kilodalton. Kilodalton es una unidad de peso molecular, ¿listo? El dalton es el peso de un átomo de hidrógeno. Pero cuando hablamos de 400, entonces ya estamos diciendo que es una masa muy grande, ¿listo? Y que recuerden que kilo indica 1000, entonces pesadita. La más pesada sale aquí, miren, 400, luego sigue la de 130, luego sigue la de 100, luego sigue la de 50. ¿Listo? Ahí tengo un orden. Y tengo una tendencia, la más pesada sale más rápido, la más liviana se queda más tiempo ahí en el sistema y sale de último. A los 45 minutos sale la más liviana, a los 5 minutos sale la más pesada. ¿Listo? Una proteína de peso molecular de 120 Dalton. Bueno, 120 ¿dónde estará? Aquí hay 130, aquí hay 100. Tengo que ubicarla aquí entre las dos. Probablemente entre 120 y 130 esté por aquí a mitad de ellas. Entonces, si la de 130 sale a 25 y la de 100 sale en 35, yo lo único que puedo afirmar es que 130 kilodalton tiene un tiempo de retención de 25 minutos. ¿Listo? 100 kilodaltons tiene un tiempo de retención de 35 minutos. Ahora, una que tiene un peso intermedio, 120, digo que ni tan intermedio, probablemente pues va a estar entre estos dos. Yo no sé cuánto, no sé si será a los 30 minutos, no sé si será a los 26, a los 27, a los 31, no sé, pero que está entre este valor, está, porque esa es la tendencia que me muestra la gráfica. Entonces, dice, una proteína de peso molecular tal, entre 25 y 35. Posiblemente sea la respuesta correcta, descartemos las demás. Entre 35 y 25, entre 5 y 25, entre 5 y 25 es este espacio. Noten que ahí no sale nada. Entonces, no hay posibilidad. Además de eso, estaría entre un peso de 400 y 130. Falso. C, entre 35 y 45. De 35 a 45 salen proteínas con un peso entre 100 y 50. Falso. Y después de 45 saldrían proteínas con pesos menores a 50. Falso. El único rango que yo analicé antes siquiera de ver las respuestas fue la A. Entre 25 y 35 tiene que aparecer. Entonces la respuesta 30 es la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Entendieron esa parte? Solo es analizar, ubicar dónde me debería salir y medir el rango de tiempo en el cual va a salir. ¿Listo, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí. Sí, señor. Listo, chicos. Vamos por la 31. Dice lo siguiente.
La conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta de conducir la corriente eléctrica. Listo, antes hablábamos de resistencia, que era la fuerza de oposición que ejerce un material para conducir la corriente. Ahora hablamos de conductividad, la capacidad que tiene en una disolución, estado líquido, de pasar corriente. ¿Listo? Entonces, entre mayor conductividad, mayor corriente eléctrica es lo que yo asumiría. Entonces, un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal, sulfato de magnesio, disuelto en agua y obtiene los siguientes resultados. Concentración en mol por litro, conductividad. Entonces veo que a medida que yo aumento la concentración, empieza a describir este funcionamiento. Sube la conductividad, pero llega a un máximo y luego vuelve y cae. Y dice que eso es una temperatura, miren, la temperatura de 25 grados centígrados. Listo. Con base en la información, en este experimento el estudiante busca estudiar. Yo busco estudiar qué pasa con la conductividad cuando yo varío la concentración. Recuerden, ¿qué pasa con Y? Es directa o inversamente proporcional con X. Y eso usted después matemáticamente lo convierte a que Y es igual a una función que describe X. En este caso, pues, ese movimiento que esté ahí, esa parábola o esa curva rara que tiene ahí, ¿listo? Que también usted lo puede tener como Y es igual a M por X, pero eso solo aplica cuando hablamos de rectas. ¿Listo? Pero ahí ya lo vamos conociendo y vamos viendo todo eso nosotros. La influencia de la temperatura sobre la conductividad. La temperatura fue la misma. Entonces, usted no varió la temperatura, no puede decir nada sobre la temperatura como afecta. B, el efecto de la conductividad de la dilución sobre la concentración de sal. Usted está variando concentraciones, midiendo conductividad. No está midiendo conductividad y eso le varía la concentración. Entonces, falso, recuerden. Y medida en X, es decir, ¿cómo varía la conductividad? En función de la variación de la concentración. ¿Listo? Entonces, C, la influencia de la carga del ion sobre la conductividad. Si vemos la carga del ion aquí es más 2 y aquí es más 2 y usted no la varió, entonces otra variable que no se movió, entonces no puede decir eso. D, el efecto de la concentración. El efecto de la concentración, cada vez que usted varía la concentración, ¿qué le pasa a la conductividad? El efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la disolución. Respuesta correcta es esta. Si vemos, chicos, es donde vamos a ver variable independiente, variable dependiente. Varío mi variable independiente y observo qué pasa con mi variable independiente. Entonces, mido el efecto de la variación de la concentración sobre la conductividad de mi sistema. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Porque ya estamos viendo todo esto así muy rápido y en 2 minutos la tenemos clara, ¿cierto, chicos? Ustedes ya están entrenados para eso. Así es que mañana les voy re bien en ciencias, por eso yo les tengo fe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo, chicos. Hablando de eso, ahorita hablamos sobre el simulacro. Mañana tienen simulacro, ¿cierto? Se podía escoger entre viernes o sábado. Pero igual, o sea, para la siguiente clase que nos veamos ya tienen el simulacro hecho. Sí, profe, sí, señor. Listo. Ahorita les pregunto. Entonces vamos a hacer esta. La 32 dice, los alcoholes pueden ser oxidados a cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo al tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el siguiente diagrama. Entonces, tenemos un alcohol primario. Recuerden que es ser primario. Tengo OH, voy a tener ligado a un carbono. El carbono tiene que tener 4 enlaces. Si tengo los 4 rodeados de carbonos, se llama cuaternario. Si tengo 3 rodeados por carbono, se llama terciario. Si tengo 2 rodeados por carbono, se llama secundario. Y si tengo 1, se llama primario. Entonces, aquí el primero es R. Y miren que acá hay H y H. Entonces, por eso se dice que este de aquí es un alcohol primario. ¿Listo? Yo lo puedo oxidar y lo oxido hasta una molécula llamada aldehído, que no necesitamos así pues expresarnos mucho, pero simplemente saber que esto pasa a tener la misma R
Vamos a dibujarlo acá para que me alcance el espacio. Tiene la misma R, es decir que sobre la cadena lateral no estoy haciendo nada. La misma R, pero que ahora convertí, estos dos hidrógenos los volé y los convertí en un oxígeno. Créanme así, ¿listo? Y este OH que está aquí, lo convertí en un hidrógeno, ¿listo? Esto es un aldehído. Siempre que vean esto, doble enlace carbono-oxígeno y un hidrógeno, se llama un aldehído, pero él también puede sufrir un proceso de sobreoxidación, donde R se convierte en C, doble enlace O, OH, ¿listo? Del aldehído también puedo pasar a este, y este se llama un ácido carboxílico. ¿Listo? Y eso es lo que le dice aquí. Pero hay otros que son alcoholes secundarios. ¿Qué quiere decir un alcohol secundario? Se tiene ahora R, C, OH, pero sobre él ya tiene dos carbonos. ¿Listo? Este, cuando se oxida, solamente puede existir una estructura que se encuentra y es R, O, R, ¿listo? Y esto se llama una acetona. Entonces, cuando usted hace reaccionar un alcohol primario, puede tener un aldehído, un ácido carboxílico, y cuando usted hace reaccionar una acetona, oxidándola, usted va a tener, perdón, cuando usted hace reaccionar un alcohol secundario, obtiene una acetona. ¿Listo? Ahora sí, veamos qué dice aquí. Para reconocer el tipo de compuesto que se forma en la oxidación, se realizan las siguientes pruebas. Reactivo de Tollens. Reconoce la presencia de aldehídos si se forma un espejo de plata plateado en el fondo del tubo. Ah, listo. Voy a cambiar de color y vamos a ponerlos aquí en el diagrama a ver si nos queda bonito. Aquí, aldehído lo reconozco con una prueba que llama Tollens. Si me da positivo Tollens, es un aldehído. Listo, solo un bonito saber. Prueba de Lucas. Reconoce la presencia de alcoholes si se forma un precipitado insoluble en la reacción. Ah, listo. Acá arriba, Lucas. Para prueba de alcoholes. Este es un alcohol y este de acá también un alcohol, entonces también va a ser positivo para Lucas. Prueba de iodoformo. Reconoce la presencia de cetonas si aparece un precipitado de color amarillo. Ah, listo. Acá, este es para alcoholes, voy a ponerlo aquí fijo. Y este de aquí, iodoformo. Listo. Para cetonas. Y la prueba yoduro-yodato en presencia de ácidos. Ah, bueno, entonces cuando tengo ácidos tengo yoduro-yodato. Esto créanme ahí. Entonces yoduro-yodato cuando es para esto. Ahora sí, si en el laboratorio se oxida un alcohol de 6 átomos de carbono y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales obteniendo espejo de plata, auto-E, espejo de plata, a ver dónde estás, señalador, espejo de plata, positivo para aldehídos y coloración amarilla con almidón. El amarillo con almidón, miren, es la prueba de yoduro-yodato, reconoce la presencia de ácidos en una solución de almidón. Ah, bueno. Positivo para aldehído y positivo para ácido carboxílico. ¿El alcohol cuál era? ¿De dónde vienen estos dos? Vienen de, obligatoriamente, un alcohol primario. ¿Listo? Entonces, yo de antemano puedo verificar. Después de la oxidación, se hayan formado una mezcla de, voy a tener un aldehído y voy a tener un ácido. Busquemos aldehídos y ácidos. Lleva la cachetada, loco. Perdón, chicos. Vamos a bajarlo para acá. Vamos a subir esto un poquito para allá. Perdón, me descuadro esto, pero igual ustedes ya me van a entender. Listo. Ahí vamos. Eso, chicos, entonces ahorita sí. Busquemos un aldehído y un ácido. A es un aldehído. Bien. Este de acá es un aldehído. No, miren. R por aquí, R por acá. Esto es una acetona. Siguiente. B, un aldehído. Bien. El de acá es un ácido. Bien también. Aldehído por aquí. Ácido por acá. Ahora, el C. ¿C es un aldehído o un ácido? No, yo no le veo el C, aquí no le veo el O, entonces falso. Esto sí es un ácido, muy bien. ¿El de abajo es un aldehído o un ácido? No, esto es una acetona, miren. Carbono para acá, carbono para acá. Y el de acá, ni siquiera eso es un alcohol, entonces descartamos.
Respuesta correcta la B. ¿Listo? Porque es el único que tiene grupo aldehído aquí, que me daría positivo para reactivo de Tollens, y grupo ácido por acá, que me da positivo para la prueba de yoduro yodato. Entonces, esos dos son los que yo voy a tener en mi mezcla de reacción. Entonces, la 32 es igual a la B. ¿Listo, chicos? Miren nuevamente, les digo, lean muy bien la pregunta, tómense sus segunditos. La pregunta les da toda la información necesaria para obtener la respuesta. ¿Listo? ¿Tiene que mezclarla con algún conocimiento que usted tenga? Sí, claro. Pero usted, si tiene alguna duda, rebusquen la pregunta, alguna pista que le den. En este caso, si usted tiene alguna duda, ahí están las estructuras de qué es una aldehído y qué es una acetona. ¿Están dónde? Están aquí. Y aquí, aldehído ácido, cetona. Usted ya los conoce los tres. ¿Listo? Y aquí le dicen para qué es positivo cada uno de ellos. Entonces usted simplemente tiene que hacer una vinculación de información. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda de cómo vamos desarrollando este sistema? ¿No? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. La 33 dice: en la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante los procesos de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son el ácido sulfúrico en una concentración de 78%, o ácido nítrico que contenga 120 mililitros de ácido por 200 mililitros de solución. ¿Listo? Entonces nos están entregando un porcentaje que yo voy a asumir que es mililitro, o sea, volumen. Recuerden, ¿un porcentaje qué es? Voy a ver primero dónde está, listo, para no rayar. ¿Un porcentaje qué es? Un porcentaje es contenido, ya sea volumen o masa, de una sustancia dividido el volumen o masa de todo el sistema. ¿Listo? Ese todo el sistema realmente lo decimos en química como la solución. ¿Listo? Entonces, que tengo 100 mililitros de algo, ¿listo? Y 50 mililitros de eso, la más clásica, se los voy a poner así, 50 mililitros de etanol en 100 mililitros de una solución, de una bebida alcohólica. Eso indica que su bebida tiene el 50% de etanol. Ah, que no es el 50, que se me fueron la mano, que solo son 5 mililitros, una cerveza. 5 mililitros de etanol en 100 mililitros de solución, 5%. 50% la mitad, 90%, 90 mililitros en 100 mililitros de solución. ¿Sí ven? Esa es la relación que se hace ahí. Y eso es un porcentaje. Entonces aquí nos dicen, tengo dos ácidos, uno al 78%. ¿Qué quiere decir esto? 78%. Entonces me indica que 78 en 100 mililitros, 78 mililitros son ácido H2SO4. ¿Listo? Ahora, en el otro, ¿yo cómo sé? ¿Cómo sé si eso no me da un porcentaje? Por ejemplo, pues vamos a hacer el porcentaje. Para convertirlo solo me falta multiplicar por 100. Entonces hagamos el porcentaje de ácido nítrico. Entonces, 112 mililitros dividido 2 mililitros por 100. ¿Listo? Si yo hago esto, observemos, 100 se me cancelaría con 200 para que me quede 112 mililitros dividido 2, ¿cierto? Mililitros se me va con mililitros, entonces ya me darían unidades directamente de porcentaje, ¿cierto? Corríjame si me equivoco. Mitad de 112, ¿cuánto es? Exactamente. ¿Nos tuvimos que sacar un ojo para hacer esa operación? No nos tuvimos que sacar un ojo. ¿Listo? Simplemente hacerla. No hay necesidad. Si no la vio así, le queda difícil, pues entonces hágala de otra forma. También le tengo otra opción. Vamos a hacerlo por aquí. 112
sobre 200. Fraccionarios básicos, ¿usted esto le puede sacar mitad? Sí, 56, y aquí le saca, a 200 le saca 100 de mitad. Y eso lo está multiplicando por 100. Entonces, mire, este 100 lo puede cancelar con este y ya le quedó 56%. Dos formas de hacer la operación facilita, rápida, así que su profesor de matemáticas se sentiría orgulloso de ustedes. ¿Listo? Entonces, el ácido nítrico tiene 56%, es decir, cuando usted tenga en 100 mililitros, usted nada más tiene 56 mililitros de ácido nítrico. ¿Cuál de los dos es más potente? ¿Cuál de los dos está más concentrado? ¿Cuál de los dos tiene más compuesto activo, más ácido? Pues este tiene 56 mililitros, este tiene 78, entonces el ácido sulfúrico está más concentrado. Si yo quisiera usarlo en minería, usaría el ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. Si en la extracción de oro se requiere el ácido de mayor concentración. Listo, ya sé que es el ácido sulfúrico. ¿Cuál ácido debería emplearse? Ácido nítrico, falso, porque el volumen es mayor que el de la solución de NaO, que tiene una mayor concentración. Falso, en este caso no es el volumen lo que me relaciona, es la cantidad de componente activo que mido yo en concentración. ¿Listo? Siempre que ustedes quieran comparar dos soluciones, tienen que medir la concentración. La más concentrada es la más potente. ¿Listo? No en volumen, sino en concentración. B, el ácido sulfúrico. Bien, ese está bien. C, el ácido nítrico, está mal. Vamos a ver. Porque su concentración en volumen es 112. A menos de que usted haya hecho mal la operación, esto no es la concentración. ¿Listo? Miren, 112 mililitros está en 200. Recuerden que el porcentaje va en base de 100, por eso es porcentaje, por 100. ¿Listo? El ácido sulfúrico, bien. B, porque la concentración volumen de HNO3 es de 56. Bien, la calculé y ahí está. Y la D dice el ácido sulfúrico porque como su volumen es menor que de la solución de HNO3 se encuentran más concentrados. Ahí en ningún momento nos están dando el volumen de ácido sulfúrico, no nos dicen la concentración. Entonces yo como no sé el volumen no puedo asumirlo, descartada también. Respuesta correcta en este caso sería únicamente la B. ¿Listo, chicos? 33, B. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Cuando quieran comparar soluciones, la forma más fácil de hacerlo es comparar sus concentraciones. Y para eso aquí lo único que tenemos que hacer es comparar 78% y el otro convertirlo a porcentaje, que nos da 56, y ahí obtenemos la respuesta. ¿Listo, chicos? Profe, ¿Sí, Jeffrey? disculpe, ¿me puede decir la respuesta de la pregunta 32? 32, la B. Listo, gracias, profe. Listo, de nada, Jeffrey. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Listo, chicos. Entonces, antes de entrar ya ahí terminamos por el día de hoy. Esta pregunta es de cargas eléctricas. Dejémosla para mañana, para la siguiente sesión, para no enredarlos más y no sobresaturarlos de información. Sí, profe, por favor, Entonces, ¿podría devolver la anterior para presentarle un concepto? ¿A esta? No, la anterior. La anterior, a esta. Eso, sí, señor. No, en la que estaba. A esta. Eso, sí, señor. Listo. Espérame, ¿o quién me está hablando? ¿Jennifer? ¿O quién? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, profe, para hacer esos porcentajes, usted tuvo en cuenta todo lo que nos dijeron arriba, ¿cierto? Porque yo me confundí, Sí. fue porque dividí un tema, hice una operación de un tema y luego otra operación de otro tema. Entonces, creo que fue ahí que me confundí y entonces me dio pues la incorrecta. Porque yo primero hice el 78 del ácido nítrico y luego los 112 de la solución. Entonces, por eso yo creo que me confundí. Entonces, lo que teníamos que hacer era hacer las tres cositas, pues una operación sola. Una operación sola, sí. Vamos a ver, yo quiero entenderte lo que hiciste y vamos a explicarte aparte así. Voy a crear otra de estas para que nos quede aquí claro. Aquí miremos directamente la pregunta y vamos directamente a
Aquí lo que yo necesito comparar es saber cuál de los dos está más concentrado, si este o esta que estoy preparando, ¿listo? Entonces, yo puedo decir, la A, la de ácido nítrico, directamente no hay necesidad de hacer operación, simplemente sé que 78% me dice, en 100 mililitros de la solución, tengo 78 mililitros de ácido, ¿cierto? Eso lo sé. Eso lo saco ahí sin hacer operación. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, la otra nos dice, usted tiene en 200 mililitros, tiene 112 mililitros de HNO3. Aquí, ¿qué pasa? Tengo uno en base de 100 y el otro lo tengo en base de 200. Pero, ¿qué relación me puede solucionar eso? Yo simplemente necesito calcular qué porcentaje está esto. Y aquí, entonces, lo que te está preguntando, listo, usted no puede comparar porque tiene diferentes cantidades, diferentes volúmenes, y usted no sabe si estará más concentrada la de allá o la de acá. Entonces, usted simplemente, la pregunta le está diciendo, lléveme esta preparación de ácido nítrico a una concentración. Entonces, usted va a decir, porcentaje de ácido nítrico es igual a volumen de ácido que tengo, 112 mililitros, dividido el volumen total, 200 mililitros por 100. Y ahí es donde usamos todas las técnicas que tenemos antes y determinamos que el porcentaje de HNO3 es igual a 56. Este está más diluido que el 78 que tengo para el ácido. Entonces el ácido más fuerte es el ácido sulfúrico. ¿Listo? Sí, sí, profe. Es que le intenté hacer así, solamente que me había confundido. Pero ya, solamente había que pasarle el porcentaje y pues ver cuál es el mayor y ya. Ajá, efectivamente. Muchas gracias, profe, ya. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí los dejo para que ustedes, les voy a guardar la información. Recuerden que más tarde les subo la presentación y que si no en su calendar, recuerden que siempre en su calendar, aquí donde estamos, aquí en su día, más tardecito, aquí abajo en una hora, después, al lado de la presentación, les va a aparecer la presentación para que lo hagan directamente. ¿Listo? Y apenas yo pueda, ya lo subo al Classroom y quedamos pendientes de ahí. ¿Listo, chicos? No hay problema. ¿Alguna pregunta? A ustedes, Andrea, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. A ustedes, chicos, espero que les vaya muy bien. Tengo ahorita clase. Bueno, ahorita tengo clase, pero rápidamente. Deseo que les vaya muy bien en el solucionario. Recuerden analizar muy bien gráficas. Toda la información se las da la pregunta. Analicen con sentido común. Sigan el método científico. Observen, planteen una pregunta, tengan datos, analicen esos datos, concluyan. ¿Listo? Vamos claros y fijos. Y el lunes o el día que nos reunamos, yo voy a ver si me entregan una copia del simulacro, la resuelvo y el lunes, si nos permiten, ese sería el trabajo. ¿Listo? Terminamos esto y arrancamos a analizar un simulacro para que vean en qué falló y en qué le fue bien. ¿Listo, chicos? Sí, profe, eso, muchas gracias. Listo, yo Gracias. le voy a la secretaria si me puede facilitar y trabajamos sobre ese para que tengamos fresquita la información y me digan ustedes, no, es que yo ahí pensé que las vacas volaban y yo decirles, no, es que no vuelan. ¿Listo? Sí, señor. Listo, chicos, entonces no siendo más y por la premura salgo disparado para la otra clase. Fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos, chicos.